Nuestro Dios es bueno, amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me das, como siempre, hermanos, de estar delante de su presencia, delante de su pueblo, hermanos, que pues siempre está buscando continuamente el Señor. Y le damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado de su pueblo, hermanos, porque hasta aquí el Señor nos ha sustentado, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, hermanos. Y pues es una bendición el poder alabarle, el bendecirle, el poder ver a nuestros hermanos, el poder congregarnos para escuchar su palabra, para compartir. Y quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en esta tarde para dar inicio a este compartimiento de la palabra del Señor. Y que sea el Señor el que nos comparta, hermanos, que no sea el que está aquí al frente, porque nosotros somos limitados delante de la presencia de Dios. Pero estamos conscientes de que si nos ponemos en sus manos, Él nos va a bendecir. Amén. En el libro de Mateo, hermano, en el capítulo 19, quiero que leamos unos versículos y después hacemos una oración por esta palabra. En Mateo 19, 27, si es tan amable, hermano, de buscarlo ahí en su palabra. Vamos a leer del 27 al 30 de una forma alternada. Yo leo el primero, usted es el segundo y así nos juntamos en el último. ¿Estamos ahí, hermanos? Le invito a que se ponga de pie. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Ustedes el 28, por favor. Dice el 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todos juntos el 30. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Oramos, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra. Bendito Padre, nuevamente, Señor, elevamos nuestras voces delante de tu presencia, Señor, como un pueblo, Señor, que somos como un cuerpo en ti, Señor. Rogándote, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, que tú tengas a bien, Señor, hablar a nuestras vidas, Padre. Que seamos oidores y hacedores de esta palabra, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente, Señor, se concentre en tu palabra, en tu presencia que está en este lugar desde antes que nosotros llegáramos, Señor. Padre Celestial, te rogamos que reprendas al enemigo en esta hora, Señor. Toda obra de las tinieblas la quebramos en el nombre de Jesús, la declaramos nula en este lugar y rota en el nombre de Jesús. Que solamente habite en este lugar tu presencia, Padre, que nos des la victoria en esta tarde, Señor, que tú hagas guerra espiritual con nosotros, Señor, porque las huestes del enemigo, Señor, están rondando, Señor, y están continuamente atacando a tu pueblo, atacando a este mundo, Señor, pero nosotros hemos creído en que tú ya crucificaste, Señor, a esos principados y potestades, los exhibiste en la cruz del Calvario, Señor, triunfando sobre ellos en la cruz, Señor. Y por ese sacrificio hoy, Señor, nos declaramos libres, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Que si alguno de mis hermanos hoy viene, Señor, con esa necesidad en su corazón de ser liberado, Señor, de ser transformado, que tú hoy lo cambies, Padre Celestial. Que si alguno viene afligido, lo levantes en el nombre de Jesús, Señor, y le des ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, bendito Dios. Si alguno de mis hermanos está enfermo, Padre, en esa zona de su cuerpo que está dolorida, Señor, que está enferma, Padre, que tú hagas la obra poderosa, Señor, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda gloria, toda honra, Señor, y te pido que bendigas esta palabra, Señor. Te rogamos que nos hables a nuestro espíritu, que uses a los maestros, que uses mi vida delante de tu presencia. Me declaro un siervo inútil, Señor, delante de ti, que todo lo puedes y que todo lo sabes, Padre. Que tu Espíritu Santo hoy hable a través de esta palabra, Señor, que salgamos edificados en esta tarde para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Ocupe su lugar, mi hermano. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, son, como toda la palabra, son preciosos. Y si usted y yo queremos tomar en casa, pues la lectura previa a todo el capítulo 19 es algo precioso, hermanos. Y el estudio que hoy vamos a hacer de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a centrar en un capítulo más adelante, pero yo quisiera que pusiéramos atención, hermano, en lo que estaba aconteciendo cuando el Señor Jesús hablaba estas palabras. Y en todo el capítulo 19, hermanos, dice que Jesús terminó de hablar unas palabras y se alejó de Galilea y fue al otro lado del Jordán. Y dice que en ese lugar le siguieron multitudes y él los sanaba. Pero, hermano, previo a la enseñanza que hoy vamos a tener en la palabra de Dios, ahí en el capítulo 19, el Señor Jesús acababa de hablar de muchos temas que pudieran ser para nosotros doctrinales, hermano, que pudieran ser bases para nosotros, como son el divorcio, el matrimonio y el divorcio, como son la presentación de los niños, y sobre todo el acontecimiento previo a estas palabras que nosotros leemos, hermano, es ese pasaje que todos conocemos del joven rico. Continuamente el Señor Jesús enseñaba, hermanos, en las sinagogas, en las plazas, en los lugares donde él iba, hermanos, pero había siempre un cuestionamiento de parte de los fariseos, de la gente que conocía la ley. Y muy seguramente, hermano, nuestro Señor Jesús escudriñaba y conocía los corazones de estas gentes. Por eso él hablaba con autoridad y hablaba muchas palabras de parte de Dios. Y todos conocemos este pasaje donde el joven rico trata de impresionar al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues tienes que cumplir la ley. Y él dice, pues todos los mandamientos los conozco desde que soy pequeño. Y muy seguramente este joven, por su capacidad económica, hermanos, él seguramente había estudiado la ley, se hubiese podido pagar algún estudio con algún rabino, con algún erudito. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros creemos que delante de Dios hemos cumplido, hermano, muchas veces nos vemos cortos delante de la presencia de Dios. Y le digo esto no para desanimarle, sino al contrario, hermanos, porque nosotros siempre tenemos que estar buscando la excelencia para nuestro Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser inquietos, hermanos, en escudriñar la palabra de Dios para que nosotros seamos mejores siervos, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos. Y esto es lo que realmente va a transformar nuestra sociedad, va a transformar nuestras vidas, hermanos, el escudriñar la palabra de Dios. Y Pedro le hacía esta pregunta al Señor, porque el Señor les decía que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, ahí lo que leímos en el 27, le dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Y no era la primera vez que le preguntaban al Señor. Ya los discípulos habían contendido y preguntaban también quién iba a ser el mayor. ¿Por qué, hermanos? Porque los hombres naturales así somos. Muchas veces queremos saber quién va a recibir la corona más grande en el cielo. ¿Quién va a recibir el galardón más grande? Y muchas veces decimos, no, pues a lo mejor pues aquellos predicadores que ganaron miles de almas y que llenaron estadios y que hicieron muchos milagros y que sanaron enfermos en el nombre de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios, hermano, nos quiere enseñar hoy algo, hermanos, que debemos nosotros de seguir y abrazar como iglesia. Y Pedro le dice al Señor, en el 28, ¿qué tendremos? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en la regeneración, esto quiere decir en la restauración del Mesías como rey soberano sobre esta tierra, dice que cuando él se siente en su trono, les decía a sus discípulos, ustedes también, los que me han seguido, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero lo más impresionante, hermano,
Y lo que a nosotros hoy nos llama nuestra atención es esa parte en el 29, donde el Señor les dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá ¿cuántas veces más, hermano? ¿Usted lo cree? Y sobre todo, no nada más eso, hermano. Dice, y heredará la vida eterna. Tiene que ser para nosotros en esta tarde, hermanos, un aliento que el Señor nos diga, si tú has dejado algo por seguirme, está bien. A veces no es fácil, hermanos, cumplir esta palabra, porque tenemos responsabilidades en los hogares, tenemos responsabilidad en nuestro trabajo. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor nos llama a dejar esas cosas, no necesariamente me está diciendo que yo renuncie a mi trabajo, pero sí me está pidiendo que una parte que le corresponde al Señor, deje yo de dársela al trabajo y se la entregue a Él. Amén. No quiere decir que los que somos casados vamos a dejar a nuestra familia y vamos a decir, pues hay que Dios los bendiga a ver qué comen. No, hermano. Pero en el tiempo que es justo y que es adecuado, hermanos, también tenemos que dejar a veces a nuestras familias por atender los asuntos del Señor. Pero esto, hermano, nos lleva al último texto en el versículo 30, donde dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Y este texto, hermano, me llama poderosamente la atención porque con ese texto el Señor Jesús empieza la historia que le va a contar a la gente a continuación. Y dentro de esas historias, hermanos, muchas veces nosotros, como personas naturales que somos, le decía, a veces queremos entender que a nuestros ojos, hermanos, lo que nosotros vemos el Señor no lo ve, y al revés. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quién será el mayor en el reino? Y el Señor Jesús les decía estas cosas, hermanos, porque Él quería que sus seguidores, que la gente que lo escuchaba, aprendiera cómo es en las cosas espirituales, porque muchas veces nosotros creemos que son así las cosas y no son así. Si me acompaña tantito ahí a Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 41 y 42. Primera de Corintios 15, 42. Cuando usted glorifique al Señor, hermano. Dice la palabra del Señor, así, vamos a leer desde el 40 para entender un poquito el contexto. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Dice el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y dice el 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si usted puede leer este capítulo, hermano, se lo recomiendo ampliamente, todo este capítulo 15, hermano, habla acerca de del misterio de la resurrección de los muertos, y es algo precioso. Pero nos está hablando ahí en el 41 y dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Esto nos quiere decir, hermanos, que nosotros cuando resucitemos ninguno va a ser igual a otro, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al Señor así le place. Pero nosotros, hermanos, tenemos que dejar de medir conforme a la medida de la vista. ¿Usted se acuerda cuando el profeta Samuel fue y ungió al rey David? Dios le dijo, no mires a su parecer, ni mires su estatura, porque yo desecho todas esas cosas. ¿Qué es lo que el Señor quería que viera el profeta en el corazón del rey? Su corazón. Y en esta tarde, hermanos, quiero que nos centremos en el capítulo 20 de Mateo, si podemos regresar, por favor. Esta parábola, hermanos, es muy conocida y quiero compartirle que el Señor Jesús en los evangelios narró 39 parábolas, hermanos. Que era la forma de enseñanza de esos tiempos, hermanos, era una forma que el Señor Jesús adoptó.
y que Él no solamente la adoptó, sino que la estableció como una forma de enseñar a la gente, hermanos. Y Él, siendo el maestro de maestros, hermanos, dio muchas cátedras respecto de la ley a la gente. Y en la mayoría de estas parábolas, hermanos, el Señor Jesús comenzaba diciendo: el reino de los cielos es semejante, o es comparado, o es igual. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender, porque hay corrientes que nos dicen que las parábolas son historias que no fueron reales. Y esto no siempre es así, hermanos. El Señor Jesús no contaba fábulas, las fábulas sí están fuera de la realidad. El Señor Jesús también usó alegorías que eran ejemplos para dar a entender que una cosa representa a otra. Pero en el caso de las parábolas, hermanos, son historias que llevan y contienen siempre un mensaje y que llevan un paralelismo espiritual, hermanos, y que están respaldados en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero vamos a ver qué dice esta parábola. Dice la parábola del patrón y los obreros de su viña. En el capítulo 20 de Mateo, en el versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es, ¿qué, hermano? Es semejante o es igual. Nos está diciendo el Señor Jesús: si tú quieres entender cómo es el reino de los cielos, aquí te va un ejemplo. Entonces todo lo que vamos a leer, hermano, se lo repito, tiene un paralelismo espiritual, que tiene un cumplimiento, que tiene una enseñanza y que tiene un fin. Y dice: a un hombre padre de familia. ¿Así dice así en su Biblia? El original en griego dice: a un amo de casa, que salió por la mañana. En otra versión dice muy temprano, a contratar obreros para su viña, hermanos. Nosotros en este punto vamos a hablar acerca del llamamiento de Dios para nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos un llamamiento? Dios nos ha llamado, hermanos, y por eso estamos aquí. Nuestras vidas no dan vueltas alrededor de la casualidad. Cuando usted y yo entendemos que Dios nos ha llamado, es porque hemos hecho caso a este llamamiento, hermanos, y entendemos que aquel que nos ha llamado es nada más ni nada menos que el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en este llamamiento, hermanos, tenemos que entender nosotros algo. Si nos está diciendo el Señor que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, dice que salió a contratar obreros. En el caso de nosotros, hermanos, nosotros tenemos un contrato eterno con el Señor. Amén. Dice su palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento, dice así su palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Para el Señor no hay renuncias, hermano. Para el Señor no hay ya no quiero. Dice su palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan, hermano? Los valientes, los violentos. Pero no los violentos que sacan la espada como Pedro, ¿verdad? Porque ese Pedro era tremendo, hermanos. Dios no quiere ese tipo de violencia y ese tipo de valentía. De esa ya hay mucha en el mundo. Quiere que seamos violentos en la palabra de Dios. Quiere que seamos hombres y mujeres que doblen sus rodillas y que le causen miedo al enemigo. Cuando el enemigo lo vea a usted y me vea, me diga: ahí viene un hijo de Dios. Y más adelante, hermanos, seguimos leyendo. Y dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde, hermanos? A su viña. ¿Cuántos creen que el Señor paga y paga bien? Somos testigos del poder de Dios, hermanos. El Señor nos da y nos bendice mucho más allá de lo que a veces merecemos. Mucho más allá de lo que a veces nosotros le damos al Señor. El Señor nos bendice por pura gracia, hermanos. Y yo siempre le he dicho y lo vuelvo a repetir: el Señor incluso nos libra de tantas cosas que ni usted y yo ni siquiera por aquí nos imaginamos. Cuando andamos en la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestros hijos, cuando muchas cosas, hermano, y el Señor nos guarda. Gracias por su misericordia. Pero en este momento, hermanos, vamos a entender que el Señor nos ha llamado a trabajar en su viña. Amén. Y usted y yo tenemos que entender algo, que el Señor nos capacita. El Señor no nos envía sin saber nada. El Señor nos ha dejado
primeramente este manual de vida que se llama la palabra de Dios. Y cuando querramos saber algo, hermano, aquí está todo contenido. Usted quiere saber de historia, aquí está. Usted quiere saber acerca del Señor, aquí está. Quiere saber de consejería matrimonial, ahí está. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermano, que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado los frutos del Espíritu, nos ha dado una armadura en Efesios 6. Y el Señor nos ha capacitado, hermanos. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 11:29, por favor. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 29. No pierda Mateo, hermano, porque vamos a regresar ahorita ahí. Estamos en Romanos 11:29. Dice, léalo conmigo, porque irrevocables. Irrevocable quiere decir, hermano, que no tiene vuelta atrás. Dice, porque irrevocables son los dones, ¿y qué, hermano? El 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué, hermano? Misericordia por la desobediencia de ellos. Y el Señor aquí nos está diciendo que el Señor nos ha llamado, hermano, pero así como envió a esos obreros a la viña, a usted y a mí nos está enviando de continuo, hermanos, a trabajar para el Señor. Y seguimos adelante, hermano. Seguimos ahí en Mateo 20, en el versículo 3, donde dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Primero tenemos que poner atención en los primeros que fueron contratados, hermanos, que entraron a trabajar, yo creo que desde muy temprano, en la viña. Y dice que los mandó. Y nos está hablando ahora que cerca de la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, dice que se encontró a otras personas que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban, hermanos? Desocupados. Normalmente, hermano, el Señor cuando viene a nuestras vidas nos halla desocupados. ¿Desocupados de qué? Pues de las cosas del Señor. Estamos ocupados sí en otras cosas, andamos en nuestro trabajo, andamos en el mundo, en los placeres, pero desocupados de las cosas del Señor. Y dice aquí que este hombre salió cerca de las 9 de la mañana y encontró a alguien más desocupado. Los primeros a los cuales llamó, hermano, pudiéramos representarlos también con las personas aquellas que nacemos en un hogar cristiano, que conocemos el Evangelio desde nuestros primeros años de vida. Y estas personas que son llamadas en la hora tercera, hermano, pudieran ser aquellos jóvenes, aquellos adolescentes, aquellos jovencitos que sienten el llamado de Dios en una edad temprana. Y no debemos desechar, hermanos, porque el Señor, vamos a ver más adelante que el Señor no hace acepción de personas. El Señor llama a todos por igual. Y delante de su presencia tiene el mismo valor el profesionista, el obrero, el anciano, el niño, hermanos, porque así le place al Señor, así es su gracia. Y seguimos leyendo, hermano, y dice, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré, ¿qué, hermano? El Señor es un Dios justo. Dice, les daré lo que sea justo, dice, y ellos fueron. Amén. Y sigue diciendo, hermano, en el 5. Dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Esto quiere decir a las 12, entre las 12 y las 3 de la tarde. Y dice, estamos leyendo en el versículo 5, hermanos, y dice, e hizo lo mismo. Amén. Nuevamente fue a la plaza, encontró gente desocupada y les dijo, ¿quieren trabajar? No, pues sí, pues vayan a mi viña. Y dice en el versículo 6 y 7, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban, ¿cómo estaban otra vez, hermano? Desocupados. Y les dice
¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Esta gente, hermano, que fueron llamados primero entre las 12 y las 3 de la tarde, pudieran representarse con aquella gente que recibe al Señor en su juventud, en la madurez de su vida. Y aquellos que son llamados en la hora 11, pudiéramos representarlos con aquellas personas que son llamados en su tercera edad. Pudiera ser un ejemplo, hermano, de cómo Dios nos llama a diferentes edades. No sé si usted se acuerda, hay una alabanza, no sé si la llegaron a conocer, donde dice, una mañana a mí llegó el Señor y tocó mi corazón, mas la puerta no se abrió. Y va narrando la mañana, la tarde y la noche. Y ese canto dice que vino el Señor Jesús en la mañana y el corazón no se abrió. Dice que vino en la tarde y el corazón no se abrió. Primero le dice, pues soy muy joven, Señor, quiero vivir, tengo ganas de hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos. Luego puedes venir otra vez. Y en la tarde lo mismo. Y ese canto representa las diferentes edades en las cuales nosotros tenemos esa oportunidad preciosa de recibir al Señor en nuestras vidas, de tomar una decisión y de trabajar en su viña. Porque todos somos llamados a trabajar. Aquí, si usted se fija ahí en todo lo que hemos leído, hermanos, Él no dice que le dijo a alguien, tú no puedes venir. Dice que los encontraba y les decía, ¿quieres trabajar? Sí, pues ven a mi viña, trabaja. Pero el Señor con esta historia le estaba diciendo a la gente que lo estaba escuchando, que lo estaba siguiendo, y quería dejar una enseñanza en ellos, hermano, preciosa. Y les dice, pero muchos de los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué, hermanos? Porque no depende, para en cuestión de la salvación en el reino de Dios, no depende cuántos años tengo yo en el Evangelio, sino depende de esa vocación que yo he abrazado de predicar el Evangelio, de ser un siervo de Dios. Ahora, a todos estos obreros los envió a trabajar y cada uno recibió su pago, hermano, ahorita lo vamos a ver. Pero es necesario, hermano, que nosotros entendamos que el hecho de que el Señor pone un ejemplo de ir a trabajar a un campo, hermano, es un trabajo difícil. No sé si aquí hay alguien que haya trabajado en el campo. Creo que nuestro hermano Pastor Jesús alguna vez nos compartió que él trabajó con los arados. Nos compartía en la última velada de varones. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo tenía 10, 12 años, no recuerdo exactamente la edad, un tío mío rentó unas parcelas y empezó a trabajar, contrató gente, sembraron frijol y de ese chile, del chile verde, del serrano. Y recuerdo bien que mi mamá se enteró, yo no sé por qué se enteró mi mamá, a mí no me convino, hermanos. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Le dijo, oye, hermano, ¿por qué no te llevas a mis hijos a trabajar? Que se enseñen, que se hagan hombres, que valoren. Y yo, no, a ver a qué horas va a decir mi mamá otra cosa. Y sí la dijo, hermano, dijo, ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? No les pagues. Yo dije, bendito Dios. Y mi tío le dijo, no. Dice, no les pagues, quiero que se enseñen a trabajar. El objetivo es que se enseñen a trabajar. Y como bueno, aparte pues a mi tío también le gustaba torturarnos, era un tío bien tremendo, hermanos. Gracias a Dios, pues ya está con el Señor ese tío. Bueno, no por eso, sino gracias a Dios él conoció de su presencia. Y ¿sabe qué? Dicho y hecho, a las 4 de la mañana, escuchamos el motor de la camioneta de mi tío. Ya venía su camioneta llena de gente, hermanos, para ir a trabajar. Todavía ni amanecía. Yo creo que hasta el gallo estaba dormido a esa hora, hermano. ¿Sabe qué hizo? Entró a la recámara de mi hermano y mía, nos agarró de las orejas, dijo, vámonos a trabajar, y nos sacudió. No, pues así, luego, nos levantamos, nos fuimos, era nuestro primer día, yo tenía 10, 12 años máximo, mi hermano tendría 17. El asunto, hermanos, es que fuimos y trabajamos.
Me acuerdo bien que era principio de semana, era un lunes. No, hermanos, pues la gente que iba trabajando, pues ya llevaban tiempo trabajando y eran gente experimentada en lo que hacían. Entonces nos dieron un surco, nos dijeron, la milpa se divide en tantos, te tocan 10 surcos, tienes que ir y venir, nos daban unas lonas y aquí están tus costales y tienes que arrancar el chile e irlo llenando. Bueno, y ahí empezamos, hermano. Primero era agachados. Y ahí vamos. Imagínense un niño de 10 años, hermano, pues, no, pues la gente que empezó, la gente mayor, pues, no, ya iban terminando el primer surco cuando iba 20 pasos apenas de lo que me tocaba, hermano. No, cuando llegué a la mitad, se me ocurrió enderezarme, hermanos, no, pues imagínense. Yo no estaba acostumbrado a trabajar. El asunto es que yo en ese trabajo, hermanos, aprendí muchas cosas, gracias a Dios. Y aprendí primero a ser paciente porque pues, yo me quise comparar con la gente y pues, no, pues, nos dejaron. De hecho, la gente terminó sus costales, yo apenas llevaba la mitad. Y ahora para jalar el costal, hermanos, pues era otro trabajo. Y llega la hora de la comida y yo le digo a mi tío, oye tío, ¿y dónde voy a lavarme mis manos? Y mi tío se ríe. Dice, ay hijo, aquí se come así, dice, aquí no hay agua limpia. O si quieres írtelas a lavar, el canal, dice, pero está más sucia que tus manos el agua. Bueno, pues yo estaba acostumbrado a lavarme las manos, pues, Señor, pues en tu nombre. Comimos, terminamos la jornada, regresamos, hermano, bien cansados a la casa de mi mamá. Y así transcurrió la semana. Perdón. Y llegó el día, pues el sábado, mi tío empezó a pagarle a la gente. Y me acuerdo bien que a nosotros no nos pagó, como fue la petición de mi mamá. Y pues ya se imaginará el corazón de un jovencito de 2 hermanos a esa edad, de 10 y de 17 años. No, pues nos apachurramos, hermano. La verdad yo sí dije, tanto esfuerzo, tanto trabajo, para que no me dé nada. Y ya nos fuimos, nos dejó en la casa. Pero nosotros no nos dimos cuenta que él fue a dejar a la gente y regresó a la casa de mi mamá. Y estando enfrente de mi mamá, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no le puedo dejar de pagar a tus hijos. Tú me dijiste que no les pagara, que tú querías que ellos aprendieran. Y nos dijo, aquí está su paga. ¿Sabe a qué me supo ese dinero, hermanos? No era mucho dinero, eran unos cuantos billetes, hermano, pero a lo que voy es esto, hermano, cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, hermanos, nuestro trabajo no es en vano. Y tiene que ser un motivante para nosotros, hermano, el hecho de que nosotros entendamos quién nos ha llamado primeramente a trabajar en su viña. Ahora el trabajo no nada más es aquí en la iglesia, aquí hay muchas cosas que hacer, sí. Amados hermanos, pero ¿cuántas almas se están perdiendo allá afuera sin Dios y sin esperanza? ¿Cuánta gente se cruza en nuestro camino a diario, hermano, que necesita escuchar la palabra de Dios? Que necesita escuchar un Cristo te ama. Que necesita escuchar un Dios te bendiga. Que necesita escuchar, estoy orando por ti. Cuando nosotros hacemos y predicamos la palabra de Dios, hermano, estamos sembrando el reino de Dios. Estamos sembrando la semilla del Evangelio. Y no nos debemos de cansar, hermanos, porque el trabajo en la viña es pesado. Sí, es trabajo difícil. Nadie dijo que es fácil. Pero el Señor también dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros no cargamos. Las fuerzas nos las da Él. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos mantiene. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da la energía, hermanos, para trabajar en su obra. Y fíjese cómo paga. Llegó el momento de la paga en esta historia que el Señor le estaba contando a la gente. Y dice en el 8, versículo 8 del capítulo 20 de Mateo, cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Aquí estaba haciendo alusión al capítulo 24 de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 14 y 15, donde la ley le decía a los patrones que no podían dejar sin salario a los obreros. Por eso yo le digo que las parábolas, hermanos, no son historias irreales. El Señor estaba citando la ley. Entonces le dice,
comienza a pagarles, ¿desde dónde va a empezar, hermano? Desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué, hermanos? A lo mejor alguien puede decir, no, pues es que tiene que empezar con los que llegaron temprano. En realidad, unos trabajaron toda la jornada completa, de sol a sol, como decimos. Otros trabajaron 3 horas menos, otros trabajaron 6 horas menos. Y hubo uno que trabajó 1 hora. Los que fueron llamados a la 11ª hora, trabajaron 1 hora. Y fíjese cómo paga este mayordomo. Al venir, los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno, ¿cuánto, hermano? 1 denario. Era lo que decía el contrato, ¿no? Dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir, ¿qué, hermano? Pero dice, también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y aquí es donde viene una enseñanza poderosa para nosotros. Nosotros, hermano, como siendo hombres naturales, tendemos a compararnos siempre con el que está a mi lado. Es parte de nuestra naturaleza, hermano, pero Dios quiere que dominemos hoy esa naturaleza, porque nosotros estamos sirviéndole al Señor, nosotros no servimos al hombre. Y fíjese qué empezó a pasar ahí en el versículo 11, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, ¿qué decían? Estos postreros han trabajado ¿cuánto? Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y tenían razón en respecto a la carga y el calor del día. Sin embargo, el dueño de la viña no estaba siendo injusto, porque los contrató por 1 denario, que era el salario de 1 día. Y eso les estaba pagando, amén. Pero el Señor nos quiere hoy enseñar, hermanos, que nosotros debemos de dejar de compararnos como hijos de Dios. El reino de los cielos no se trata de competencias, de ver quién tiene más, de ver, ¿por qué Dios lo bendice a él y por qué a mí no? Seríamos ingratos si le dijéramos eso al Señor. Porque cada uno de nosotros ha tenido su sustento, ha tenido su prosperidad. El Señor nos ha bendecido de diferentes formas. Dice la parábola de los talentos que cada uno conforme a su capacidad. Y cuando Dios no me da más, a lo mejor es porque yo tengo que cambiar la visión de cómo yo veo las finanzas de Dios, hermanos. Yo tengo que administrar y ser mejor administrador para que el Señor me dé más y me dé más. Pero entender que cuando Dios me bendice, yo tengo que bendecir a otros, a los que no tienen. Porque Dios no me da para hacerme rico. De otra forma estaríamos cayendo en el error del joven que quiso impresionar al Señor Jesucristo. Y amados hermanos, dentro de esta parábola el Señor nos quiere enseñar tantas cosas. Y una de ellas, hermanos, es que en el reino de los cielos nosotros no ganamos por antigüedad. No lo puedo decir, yo le podría decir al Señor, toléreme esta parte, hermano. Yo le puedo decir al Señor, pues yo te conozco desde los 4 años de edad. Es más, creo que mi primer llanto fue en la iglesia, hermanos. De verdad. Pero eso al Señor no lo va a impresionar. Yo estaría cayendo en la falta del joven rico. Decía, los mandamientos me los sé desde chiquito. Pero no es así, hermanos. Aquellos a los cuales Dios nos llamó desde temprano, nos tenemos que gozar, hermanos, porque el Señor puso su mirada en nosotros y nos llamó a trabajar en su obra en el tiempo y en el momento que Él quiso. No así los que son llamados a las 12, a las 3, aún a las 6 de la tarde, hermanos, a las 5 de la tarde los que llegaron a trabajar. Eso habla de la gracia tan grande en la cual estamos viviendo. Hay un periodo, hermano, que se llama gracia, que inició desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde el nacimiento y su muerte, hasta cuando Él venga por su iglesia. Y como en los días de Noé dice que la puerta se va a cerrar, y aquel que haya seguido al Señor Jesucristo será salvo. Por eso es que esta enseñanza en esta tarde, hermano, nos habla que tenemos que trabajar en la viña del Señor. No importando la antigüedad, no importando si Dios le da más a mi hermano. En este caso nos está ofreciendo a todos el mismo pago, que es bendición y vida eterna. Depende de nosotros cómo vemos nuestro trabajo en el Señor. Pero yo no le puedo decir al Señor, oye, yo trabajé más que el hermano.
Nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y sobre todas las cosas, hermano, que el día que yo reciba una corona, si a Dios le place darme una corona, no va a ser para lucirla. Dice el libro de Apocalipsis que los 24 ancianos ponían sus coronas delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Amado hermano, pero si algo podemos hacer por la obra del Señor, es momento que la iglesia tome esas fuerzas en el Señor y decir, voy a seguir predicando, voy a seguir trabajando para el Señor. Y sabe una cosa, cuando el Señor le dice a la gente en el 30 del capítulo 19 que muchos primeros serán postreros, es porque en ese tiempo, hermano, la gente ponía su mirada en las posiciones sociales, ponía su mirada en la apariencia, y mucha gente pudo haber dicho, no, pues el joven rico era el adecuado para seguir al Señor. Y él podía financiar a los discípulos y él podía pagar, pero el reino de Dios no es así, hermanos. El Señor mira nuestro corazón. Y Dios quiere, hermano, que nosotros como iglesia, y estoy hablando de la iglesia a nivel universal, muchas iglesias, hermano, hemos incurrido o han incurrido en darle mucho peso a aquellas grandes personalidades, a aquellos hombres de renombre, a aquellos hombres de apellidos de abolengo, hermanos. Pero dentro de la obra del Señor, el Señor les estaba enseñando estas cosas a esta gente y les decía, esos a los que tú llamas postreros, a los que tú llamas primeros van a ser postreros. Y le dice, el reino de Dios no es así como tú lo ves. Y el Señor hoy nos está diciendo, hermano, que yo puedo ser el hombre más humilde, el predicador más sencillo, pero que si mi corazón está con el Señor, que si la palabra que yo predico es la palabra de Dios, hermano, entonces yo tengo esa posibilidad de que a lo mejor soy el más desconocido, soy el último de los predicadores. Pero ¿sabe una cosa? Esa posibilidad me da a mí, ese hecho de ser desconocido, nos da la posibilidad de ser los primeros. Para honra y gloria del Señor, hermanos, no para jactancia. Y sigue diciendo, hermano, dice en el 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y le pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amados hermanos, tenemos que gozarnos cuando nuestros hermanos son prosperados. Cuando nuestro hermano recibe una bendición de Dios, gloria a Dios por su vida, hermano. Que Dios le dé más. Y si a mí no me la da, es momento de decir, Señor, pues ten misericordia de mí, ayúdame a ser mejor administrador. Dame un corazón fiel. Pero es necesario, hermano, que nosotros entendamos, y fíjese, yo le quiero compartir antes de terminar. A mi esposa le regalaron un libro hace un tiempo que se llama Los negocios y la Biblia. Es un libro precioso, hermanos, que le agradecemos al hermano que nos lo regaló, él sabe quién es. Bueno, no a mí, mi esposa, pero pues usted se imagina, ¿verdad? Ni modo que yo no lo lea también. Entonces hemos compartido ese tiempo de lectura. Y este hermano Larry Burkett, en su libro enseña a los que son jefes terrenales, a los que tienen empresas, a los que tienen negocios y tienen empleados a su cargo. Y este hombre, hermanos, ha trascendido mucho en el mundo de las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque este hombre ha llevado la palabra de Dios a los negocios. Y les enseña conforme a la palabra de Dios a los empresarios a ser justos. Y cómo dirigir sus empresas con la palabra de Dios, hermano. ¿Y sabe cuántas empresas han sido prosperadas por esos consejos que él da? Muchas empresas, hermano, porque está aplicando la palabra de Dios. Y mundialmente es reconocido y él es consejero
en finanzas cristianas, hermano. Y quiero traer estos 5 pasos que él comparte en su libro. Fíjese bien, él habla de 5 pasos para la contratación del personal en las empresas. Pero claramente los podemos traer a lo que estamos hablando de trabajar en la viña del Señor. El primer paso es definir claramente el trabajo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que Dios nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? ¿Está claro el mensaje, amén? ¿Está claro el llamamiento? ¿A qué nos llamó el Señor? Dice, porque vosotros sois linaje. Si quiere vamos a buscarlo ahí en Primera de Pedro rápidamente, hermano. En Primera de Pedro 2:9. Para que no nos gane el tiempo, hermanos. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí está el llamamiento y ahí está el trabajo. Para que anunciéis, ¿qué, hermano? Si yo le preguntara a usted, ¿cuántas virtudes tiene nuestro Dios? Infinitas. Entre ellas es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es sabio, es amoroso, y nunca terminaríamos de enumerar las virtudes de Dios. Y de esas tenemos que hablar. Y dice, las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde, hermano? De las tinieblas a su luz admirable. ¿A usted no le admira la luz del Señor? Yo me admiro cada vez que abro este libro, hermano. Hay tantas y tantas cosas que se aprenden cada día. Porque así es la luz del Señor. La luz del Señor es admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El segundo paso, hermano. Este hermano le da el consejo a los empresarios y le dice, contrate a la mejor persona para ese trabajo. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Usted no se ha preguntado eso? Señor, ¿qué viste en mí? Si a veces me veo al espejo y digo, Señor, pues solamente tu misericordia, ¿qué viste en mí, Señor? Tengo un defecto, tengo 2, tengo 3, me equivoco, tengo errores, tengo fallas. Pero sabe, el Señor nos dice bien esta tarde, bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros, hermano, y ahí es donde Dios glorifica su nombre a través de nosotros. Porque a Dios le place, hermanos, usarnos para su gloria. Así que si Dios lo ha llamado, si Dios le ha dado a usted un contrato de vida eterna, usted dígale, Señor, yo lo acepto. Yo soy la persona para ese trabajo, yo soy esa persona que tú buscas para anunciar tus virtudes. El tercero, hermano, ya casi terminamos. Le dice como consejo, el tercer consejo para contratar al personal, le dice, contrata a la persona idónea para realizar el trabajo. Cuando hablamos de la persona idónea, cuando Dios nos dice, por ejemplo, de la ayuda idónea, hermanos, porque no hay otra persona mejor que esa para realizar un trabajo. ¿Cuántos de aquí son casados, hermanos? Le digo una cosa, hermano. Dios le dio a usted a la mujer más indicada para su vida, hermano. ¿Lo cree? ¿No se oyeron los amenes? Lo voy a decir otra vez, hermano. Dios nos ha dado a los que somos casados, Dios nos ha dado a la persona más correcta, a la indicada para nuestras vidas. Así que si Dios a usted lo ha llamado es porque usted es el idóneo para ser hijo de Dios, para trabajar en su viña, para hacer la obra de Dios. El cuarto paso, hermanos. Este escritor le dice a los empresarios que tienen que tomar decisiones en un programa de trabajo. Nosotros tenemos que tomar decisiones en la obra del Señor. Cuando alguien nos dice, vamos a predicar, vamos, hermano. Oye, hermano, vamos a visitar a un enfermo, vamos. Vamos a orar por tal necesitado, vamos. Tenemos que tomar decisiones y muchas veces salirnos de nuestra comodidad, salir de ese lugar, de esa zona de confort donde yo estoy y decir, bueno, sí,
Está bueno el partido, pero tengo que ir a predicar. Está bueno lo que estoy haciendo, está buena la pachanga, pero me están invitando a predicar y a hablar de mi Señor. Tenemos que tomar buenas decisiones en nuestro caminar con el Señor. Y la última, hermano, es establecer un periodo de prueba. Ahí en 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado. Y se lo está diciendo a un joven que trabajaba para el Señor. Y hoy la invitación es esa para usted y para mí, hermano. Que ese tiempo de prueba, el tiempo de gracia en el cual estamos viviendo, hermano, lo aprovechemos como conviene para predicar el Señor. Que no nos cansemos de hablar de la palabra de Dios. Que nos alimentemos de este libro precioso, hermano, porque hay enseñanzas de vida que no solamente son para mí. Que cuando yo salga a la calle las pueda compartir, que cuando yo esté con mis compañeros de trabajo las pueda vertir esas palabras de vida en esas gentes. Que nos presentemos como obreros aprobados, que no tienen de nada de qué avergonzarse, hermanos. Esta parábola dice, hermanos, que todos recibieron un justo pago. Y en muchos de los pasajes que ya leímos, hermano, el Señor dice que les iba a dar el justo pago. Quiero que terminemos con Filipenses 2:3, hermano, y con esto estamos terminando esta palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 3. El Señor nos quiere dejar esto en nuestro corazón, hermano. En la obra del Señor no tenemos por qué competir con nuestros hermanos. Eso solamente nos va a traer amargura, va a crear una competencia insana y no va a glorificar al Señor. ¿Estamos ahí, hermano? Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por qué. Antes bien, ¿cómo, hermanos? Con humildad. ¿Qué ejemplos le dejó el Señor a los discípulos cuando se acuerda de aquella viuda que dio 2 moneditas? Dijo, esta mujer dio más que todos ustedes. Porque no eran las monedas, era la intención del corazón, era la humildad. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo tengo que estimar a mis hermanos, todos ustedes son superiores a mí. Aquí no hay de que, yo me apellido Martínez y mi papá y yo y no sé qué. No, hermanos. El reino de Dios no es así y es la enseñanza que el Señor quiere dejarnos hoy. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Amado hermano, si usted quiere hacer un bien, comience aquí en casa. Si usted quiere ofrendarle algo a alguien, comience aquí en casa. Comience en la congregación. Hágalo, hermano, practiquemos el darle a nuestros hermanos una ofrenda, una despensa, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, lo que sea, hermano. Si me sobra una chamarra, pues se la doy a mi hermano. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Porque siempre que venimos a ti, Señor, tú nos hablas, nos enseñas, nos animas, nos exhortas, Padre. Que esta palabra primeramente se cumpla en mi vida, Señor. Que yo pueda analizarme, Señor, delante de tu presencia, Padre. Juntamente con mis hermanos, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que nos ayudes, Señor, para pedirte que nos ayudes a ser obreros aprobados en tu viña, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Padre, y que hay mucho trabajo por hacer, que tenemos que tomar nuevas fuerzas en ti, Señor, en tu Espíritu Santo, para predicar tu evangelio. Padre Celestial, que si a ti te place, Señor, usar nuestras vidas para hablar de ti, Señor, que así sea, Padre, que seamos valientes, que hablemos en tiempo y en fuera de tiempo, Señor, que nosotros prediquemos tu palabra sin ningún temor. Que podemos ser el predicador más sencillo, Señor, la persona menos destacada, Señor, delante de los ojos de los hombres, Padre. Pero que es ese corazón que tú nos has dado, sea un corazón humilde, un corazón, Señor, que te agrade, un corazón que trabaje para ti, Padre. Y que si algún día nos das esa gracia, Señor, podamos escuchar de ti. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por esta palabra.
Que hoy todos podamos, Señor, ponerla por obra y tomar de ella lo que necesitemos, bendito Dios. Que a ti sea toda gloria, toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.